El Instituto Nacional Electoral emitió nuevas medidas cautelares en contra de las corcholatas de Morena para que dejen de realizar sus giras en espacios públicos. Sin embargo, estas restricciones fueron ignoradas por los aspirantes, ya que durante el fin de semana continuaron con sus recorridos por todo el país. La oposición pidió a las corcholatas acatar la resolución e hicieron un llamado al presidente López Obrador para frenar los ataques en contra de Xóchitl Gálvez, quien va a presentar más bien otra denuncia en contra del titular del Ejecutivo por agresiones directas desde la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Le vamos a entrar a este tema de la carrera presidencial muy adelantada porque no son los tiempos oficiales para que anden pues de gira o de haciendo proselitismo los candidatos, los precandidatos, las corcholatas, los aspirantes, como quieran llamarle. No están los tiempos oficiales, pero pues mire, parece que no hay ley electoral en México. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral sesionó de manera extraordinaria este sábado, por lo que emitió nuevas medidas cautelares contra las corcholatas de Morena, al considerar que han incurrido en actos proselitistas durante los recorridos que realizan por el país de cara a este proceso interno del partido para elegir a su coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Al inicio de la sesión, la presidenta de la comisión, Claudia Zavala, propuso prohibir las asambleas y giras de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, al considerarlas que son actos proselitistas o que estos recorridos que se realizan en el país tienen esta característica de llamar al voto, de llamar como si fueran unos candidatos ya oficialmente. Esta medida es parecida a la que emitió anteriormente y que no han sido cumplidas. Estas medidas han ocasionado daños irreversibles a la equidad del proceso electoral. Ahí está lo que dice esta consejera del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, tanto la consejera Rita Bell como el consejero Jorge Montaño rechazaron prohibir estas giras, estos actos de campaña, que es lo que son, y propusieron emitir medidas cautelares más flexibles, como que los recorridos o asambleas de las corcholatas se lleven a cabo exclusivamente en lugares pertenecientes a los partidos de la autodenominada Cuarta Transformación, así como en sus oficinas municipales o estatales y no en las plazas públicas. Sin embargo, Morena no tardó en pronunciarse al respecto. Su presidente nacional, Mario Delgado, rechazó la medida y dijo que es falso que las asambleas informativas estén limitadas a realizarse en espacios cerrados. Aseguró que el INE, que el INE solo había pedido que no hubiera elementos proselitistas. Además, Mario Delgado aprovechó para señalar a los funcionarios de este instituto de acoso y de descontextualizar las expresiones espontáneas de la gente. Bueno, pues ¿qué iba a decir Mario Delgado, el presidente de Morena? Por lo pronto, Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, cambiará el formato de las asambleas informativas, esto tras esta disposición del INE, pero dijo que el objetivo continuará, es informar de los logros y beneficios de la Cuarta Transformación. Mientras tanto, Ricardo Monreal, otro de los aspirantes, dijo que deberá acatar este asunto del INE, que no tiene ningún problema, que lo va a acatar Ricardo Monreal. En su caso, aseguró que la mayoría de las asambleas que ha hecho han sido en espacios cerrados y dijo que va a procurar que sigan de esta forma, en espacios cerrados y no públicos. Claudia Sheinbaum, por su parte, ironizó con esta situación, indicó que como militantes del partido sería difícil no hacer proselitismo en los recorridos. Añadió que estas restricciones detienen la revolución de conciencia, así lo dijo Claudia Sheinbaum. Y bueno, a pesar de esta medida, las corcholatas no suspendieron sus giras y continuaron sus recorridos, ya le decía, por todo el país. Esta es la crónica de las asambleas que tuvieron
solamente este fin de semana en diferentes estados de la República. Los aspirantes a encabezar los comités de la defensa de la 4T continúan su recorrido por todo el país. Este fin de semana, Claudia Sheinbaum visitó Durango. Al ritmo de banda y mariachi, fue recibida en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria. Durante su encuentro con simpatizantes, arremetió contra los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. La aspirante acusó a este último de ser el responsable de la violencia que aún se vive en el país, por lo que lo calificó de cínico, mientras que a Fox lo llamó mentiroso por decir que inventó la pensión a adulto mayor. Más tarde se reunió con trabajadores del campo, donde tocó varios temas como agua, medio ambiente y contaminación de suelos. Desde Puebla, Marcelo Ebrard dio más detalles de su estrategia de seguridad llamado Plan Ángel. Ante cientos de militantes en el centro de convenciones, explicó que lleva a la delantera en las encuestas y resaltó que el candidato presidencial de Morena se definirá de forma democrática. Mientras que el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López estuvo en el norte del país. Desde Chihuahua garantizó el relevo generacional el próximo año. En su discurso habló sobre la falta de agua y de servicios que se viven en la frontera. Asimismo pidió no regatearle ningún esfuerzo ni apoyo al presidente López Obrador durante su última etapa de gobierno. Ricardo Monreal se reunió con jóvenes de la Ciudad de México, reconoció a este sector y la importancia que tienen en el rumbo del país. Durante su asamblea escuchó sus demandas y se comprometió a trabajar junto a ellos. Yo no tengo compromisos de ningún tipo, ni económicos, ni con grupos políticos. Mi compromiso es con los jóvenes. Mi compromiso es con ustedes. Mi compromiso es para promover una nueva forma de vida en el país. El diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña continúa su lucha para ser nombrado coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Desde Jalisco volvió a criticar nuevamente el proceso interno de Morena al no permitir los debates y que se incurra en la simulación del gasto en espectaculares. En Acapulco, Guerrero, Manuel Velasco propuso impulsar el deporte para recuperar el tejido social. Además, condenó el asesinato del periodista Nelson Matus Peña y exigió a las autoridades castigar a los responsables. Por último, participó junto con su familia en la liberación de crías de tortugas marinas e hizo un llamado para apoyar a la conservación de estas especies. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y bueno, asimismo la oposición lanzó un llamado al presidente López Obrador para que deje de atacar a los aspirantes presidenciales de oposición. Esto luego de que estuvo difundiendo información fiscal de las empresas del aspirante Xóchitl Gálvez. Pidieron que se abstenga de atentar contra los derechos fundamentales de las personas, ya que dijeron, sus palabras van en contra del derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. Y por ello, Xóchitl Gálvez, aspirante a encabezar la construcción del Frente Amplio por México, presentará este lunes ante el Instituto Nacional Electoral una nueva queja contra el presidente López Obrador. Acusó que el jefe del Ejecutivo ha hecho uso de todo su poder político para cometer ataques en su contra desde la conferencia matutina. Pues ya vio usted y escuchó todo este tema enredado entre el Instituto Nacional Electoral y los aspirantes a las candidaturas del 2024, sobre todo la presidencial, que es la que hoy mismo se están disputando en el proceso interno de Morena y el Verde y el PT, que son sus partidos aliados, las corcholatas, ¿no? Son 6 corcholatas que están disputándose esta candidatura, aunque le van a llamar coordinador, representante, etcétera, hasta que se pueda hablar oficialmente de un precandidato o precandidata, por lo menos en el 2024, pero lo mismo sucede con la oposición, con este Frente Amplio por México, donde hay un proceso también ya interno para elegir a quien va a representar a este grupo opositor, donde no está Movimiento Ciudadano, pero pues están organizaciones ciudadanas, están personas a título personal, ahora sí que buscando también un lugar, un espacio en este Frente Amplio por México, y por supuesto la Alianza Va por México,
que está conformada por el PAN, el PRI y el PRD, que se mantienen y que están siguiendo un proceso interno. Hoy la que va más adelantada, sin duda alguna, es Xóchitl Gálvez, y quizá por eso el presidente López Obrador y muchos integrantes de su movimiento pues están buscando hacerle la vida imposible a Xóchitl Gálvez, muchas veces violando la ley, como lo hizo el presidente López Obrador el viernes al presentar información financiera privada de sus empresas privadas de Xóchitl Gálvez, y además, pues según lo que respondió la hidalguense, la política que hoy está abanderada por el PAN, que es senadora por el PAN, aunque no es militante, Xóchitl Gálvez, pues dijo que además ni siquiera son reales estas informaciones. Incluso pues retó al presidente López Obrador a que si le comprobaba que sus empresas han recibido tal cantidad de recursos o generado tal cantidad de recursos, ingresos, o vía contratos privados o públicos, que ella declinaba la candidatura, de buscar la candidatura presidencial de 2024, pero que si no, que él renunciara a su cargo como presidente de la República. En fin, están al rojo vivo los enfrentamientos, sobre todo entre Xóchitl Gálvez y el presidente López Obrador, que pues quizá lo sabemos bien, va a ser el jefe de campaña, el coordinador de la campaña de la corcholata que sea la elegida para participar en los comicios del 2024, las elecciones presidenciales. Entonces quizá está adelantando este enfrentamiento y busca demeritar o disminuir lo más posible a Xóchitl Gálvez, para que cuando llegue el momento oficial donde sí sea precandidata o candidata oficial de la oposición, que todavía falta, pueden pasar cosas, pues que entonces ya no tenga esa fuerza, ese arrastre con el que pues ha logrado despertar por lo menos a la oposición y a las clases medias y a quienes no están de acuerdo con el gobierno de Morena y el del presidente López Obrador. Veremos qué sucede, pero mientras se pelean los aspirantes, las corcholatas, se mete el presidente al proceso electoral, lo denuncia Xóchitl Gálvez ante el INE y ante otras instancias, supongo que ahora penales por lo tema de la divulgación de su información confidencial. Pues el INE parece que está mirando solamente cómo se violan las leyes electorales, y además de que hay división entre sus consejeros. Hoy sabemos que ya es un INE, pues no quiero decir pro 4T, pero tiene una presidenta que es pro movimiento Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna, y también algunos otros consejeros. Es decir, hoy, en medio de todo este revuelo que ha generado las corcholatas y la oposición, Xóchitl Gálvez, pues parece que está omiso el INE, la autoridad electoral, y vendrá el 24 y tendrá que hacer todo este trabajo, tendrá que multar o no a quienes violaron la ley, lo mismo el Tribunal Electoral. Veremos si están a la altura estos dos organismos, tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, para ponérsele a un todopoderoso todavía presidente López Obrador y su movimiento, que no respeta nada y no les interesa siquiera respetarlo, aunque están ya en las mismas también en oposición en el Frente Amplio por México.